Tu hija no es realmente nuestra, dijo mi papá en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que mi hija lo escuchara. Sus manos se congelaron sobre el plato. Nadie lo corrigió. Mi esposo miró alrededor de la mesa y dijo una sola frase, una frase que hizo que mi hermana soltara su copa de vino. Esa noche, el chat grupal explotó. Y mi papá, él fue el primero en suplicar. Yo no sabía que una sola frase podía cambiar la forma en que una habitación respira, pero esa noche, lo hizo. Las cenas de los domingos, en casa de mis padres, siempre habían sido ruidosas, pero de una forma aburrida. El tintineo de los cubiertos. Mi mamá preguntando si todos querían más papas. Mi hermana, Lauren, revisando su teléfono por debajo de la mesa, como si pensara que nadie se daba cuenta. Normal, predecible, seguro. O al menos, eso pensaba yo. Emma estaba sentada a mi derecha, balanceando las piernas, porque la silla todavía le quedaba un poco grande. Tenía 8 años. Llevaba puesto ese suéter amarillo que tanto amaba, el que tenía pequeñas margaritas bordadas. Se había empeñado en usarlo, a pesar de que hacía calor adentro. Ese detalle también importa, ya verán por qué más adelante. Ella estaba alineando sus guisantes, otra vez, siempre en filas perfectas. Mark solía bromear diciendo que ella crecería para ser ingeniera. Yo solía pensar que era tierno. Esa noche, me rompió el corazón. Papá se reclinó en su silla, se limpió la boca con la servilleta y suspiró. No fue un suspiro dramático. Fue peor, fue uno casual. De esos que significan, estoy a punto de decir algo que ya decidí que es inofensivo. Entonces, lo soltó. Bueno, tu hija no es realmente nuestra, ¿verdad? No me miró a mí cuando lo dijo. Tampoco a Mark. Miró directamente a Emma. No fue un grito, no fue a voces, fue simplemente claro. Lo suficientemente claro. El tenedor de Emma se detuvo a mitad de camino hacia su boca. Sus hombros se tensaron, como si alguien hubiera tirado de hilos invisibles. Se quedó mirando su plato, mirando esos guisantes, como si al mirarlos por suficiente tiempo, ellos solos se reorganizaran para darle una respuesta. Sentí que se me oprimía el pecho. ¿Conocen esa sensación, cuando tu cuerpo se da cuenta del peligro antes de que tu cerebro lo procese? Eso fue. Esperé a que alguien, quien fuera, interviniera. Mi mamá podría haber soltado una risa incómoda y decir, oh, Harold, don't be ridiculous. Lauren podría haber rodado los ojos y decir, papá, en serio. Incluso una tos. Una mirada. Algo. Nada pasó. Nadie lo corrigió. Y en ese silencio, el comentario mostró los dientes. Abrí la boca, y luego la cerré. Mis pensamientos tropezaban unos con otros. Él no quiso decir eso. Di algo. Ella lo escuchó. Arréglalo. No. Emma finalmente susurró, apenas más fuerte que el zumbido del refrigerador, mamá, hice algo malo. Eso fue todo. Ese fue el momento que supe que jamás olvidaría. Antes de que yo pudiera responder, Mark se movió. No levantó la voz. No golpeó la mesa con la mano. Eso habría sido más fácil de procesar. No. Hizo algo mucho más aterrador. Dejó su tenedor en la mesa, con calma. El sonido fue seco. Final. Miró alrededor de la mesa, lentamente, como si estuviera contando los rostros. Mi mamá. Lauren. Luego a mi papá. Y entonces, Mark dijo una frase. Solo una. Les juro que el aire cambió después de eso. Los dedos de Lauren temblaron. Su copa de vino se resbaló, se hizo añicos contra el suelo, y el líquido rojo se extendió por el piso como una señal de advertencia que nadie podía ignorar. Emma me agarró la mano por debajo de la mesa. Su palma estaba fría. Yo todavía no sabía qué decir. Todavía no me había movido. ¿Creen que eso me hace débil? Sean honestos. Me lo pregunto todo el tiempo. Nos fuimos poco después. Sin postre, sin abrazos, sin un conduzcan con cuidado. El camino a casa fue silencioso, excepto por la respiración de Emma en el asiento trasero. No lloró. Eso, casi lo hizo peor. Esa noche, después de que ella se durmió, mi teléfono empezó a vibrar. El chat grupal de la familia, el que se llama Sunday Crew. Los mensajes llegaban rápido. Acusaciones, retractaciones. Malinterpretaste las cosas. Eso no es lo que él quiso decir. ¿Podemos hablar de esto como adultos? Y entonces, inesperadamente, mi papá escribió. No era un chiste. No era una defensa. Para la medianoche, estaba suplicando. Pero antes de decirles por qué, antes de contarles qué dijo Mark y cómo lo cambió todo, necesito preguntarles algo.
Si un niño escucha algo que lo lastima, y nadie lo corrige, ¿quién es realmente el responsable? Porque a continuación, les contaré sobre la frase que rompió la ilusión de mi familia, y lo que los obligó a todos, finalmente, a admitir la verdad. Yo solía creer que, si alguien cruzaba una línea, la respuesta correcta era levantar la voz para que te escucharan. Esa noche me enseñó algo diferente. El viaje a casa se sintió eterno. Las luces de la calle pasaban en parpadeos amarillos y lentos, como si el mundo pretendiera que nada había pasado. Emma se sentó en el asiento de atrás, con las rodillas encogidas y la frente contra la ventana. Trazaba formas invisibles en el cristal con su dedo, una y otra vez, como si estuviera borrando algo que no quería conservar. No lloró. No hizo preguntas. Eso me asustó más que cualquier otra cosa. Cuando llegamos a casa, Mark no dijo una palabra. Le quitó el cinturón, la cargó como si todavía fuera una bebé y la llevó arriba. Yo lo seguí, entumecida. La arropó, acomodó la manta justo como le gusta y le apartó el cabello con suavidad. Luego dijo en voz baja, como si fuera la verdad más obvia del mundo, tú perteneces con nosotros, siempre, sin importar lo que digan los demás. Emma asintió una sola vez, como si lo aceptara, pero también como si estuviera guardando ese pensamiento, por si acaso necesitaba recordarlo después. Después de que ella se durmió, finalmente me derrumbé. Me deslicé por la pared del pasillo y lloré sobre mis manos. No fue un llanto fuerte, ni dramático. Fue ese tipo de llanto donde el pecho te duele, y ni siquiera te das cuenta de que estás temblando hasta que alguien más lo nota. Mark se quedó allí, con la mandíbula tensa, como si se mantuviera entero solo por pura fuerza de voluntad. ¿Por qué no dijiste más? Le pregunté. ¿Por qué no le gritaste? ¿Por qué no hiciste que se retractara? Mark me miró por un largo segundo y dijo, porque gritarle habría dado algo con lo que discutir. Luego añadió, lo que yo dije, con eso no puede discutir. Fue entonces cuando me di cuenta. Yo no había escuchado realmente la frase en la mesa. Había sentido la reacción, pero no las palabras. Así que se lo pregunté. Mark había mirado directamente a mi papá, frío como el hielo, y le había dicho, entonces, terminamos de fingir que ustedes son su familia. Eso fue todo. Una sola frase. Sin insultos, sin explicaciones, sin espacio para escaparse. Una declaración, no una amenaza. Por eso Lauren soltó su copa de vino. No la soltó porque estuviera sorprendida. La soltó porque lo entendió. Sabía que Mark no estaba fanfarroneando. Sabía que no estaba intentando asustar a nadie. Estaba trazando una línea tan clara que era imposible malinterpretarla. Mi papá se rió cuando lo escuchó. Una risa corta e incómoda. Oh, no seas dramático, dijo. Esa risa me dijo todo lo que necesitaba saber. Él todavía pensaba que tenía el control. Todavía pensaba que nos calmaríamos, nos disculparíamos y lo arreglaríamos todo, como siempre. Pero Mark no respondió. No se defendió. Se puso de pie, tomó la chaqueta de Emma y esperó por mí. Y por primera vez en mi vida, lo elegí a él y a mi hija, sin dudarlo. Luego vino el chat grupal. Ya saben cuál. El chat familiar con los emojis de corazones, las bromas internas y el silencio pasivo-agresivo. A las 9:17 de la noche, Lauren escribió, ustedes de verdad reaccionaron de forma exagerada. A las 9:19 de la noche, papá no quiso decir eso. A las 9:24 de la noche, ella es simplemente sensible. Ese mensaje hizo que se me enfriaran las manos. Ella no era yo. Ella era mi hija de 8 años. Escribí, borré, volví a escribir y volví a borrar. Mis pensamientos gritaban, pero mis dedos no cooperaban. Mark tomó suavemente mi teléfono y dijo, déjalos hablar. Nos van a mostrar quiénes son realmente. And they did. Y lo hicieron. Mi mamá envió un emoji triste. Ni una frase. Solo un símbolo, como si eso contara cómo hacerse responsable. Luego, mi prima Denise, que siempre había sido callada pero observadora, finalmente escribió, yo lo escuché. No estuvo bien. Pobre pequeña. Luego, a las 11:48 de la noche, mi papá escribió, todos tienen que calmarse. Y justo después de eso, no pensé que ella lo escucharía. Me quedé mirando la pantalla. No pensé que ella lo escucharía. Como si el problema fuera el volumen. Como si el pensamiento en sí mismo no estuviera podrido. Finalmente respondí con una sola línea, ella lo escuchó, y ella lo entendió. Silencio. Sin burbujas de escritura. Sin reacciones. 12 minutos después, mi papá me envió un mensaje por privado. No quise lastimar a nadie. Por favor, no hagas esto. ¿No hacer qué? ¿Proteger a mi hija? ¿Negarme a fingir? ¿Dejar de permitir que él defina quién pertenece? Me llamó. Dejé que sonara.
Y fue entonces cuando algo cambió dentro de mí. Ya no estaba triste. Estaba furiosa. Porque esto no era nuevo. Esto no fue un desliz. Fue simplemente la primera vez que Emma tenía edad suficiente para ser herida por ello. Me di cuenta entonces de que no iba a dar explicaciones. No iba a discutir el valor de mi hija. Iba a mostrarles cómo era la vida sin tener acceso a ella. Distancia. Silencio. Consecuencias. En la siguiente parte, les contaré qué pasó cuando faltamos a la siguiente reunión familiar obligatoria, y por qué mi hermana apareció en mi puerta sin ser invitada, con los ojos rojos, diciendo, no entiendes lo que has empezado. Y díganme, honestamente, ¿creen que los límites se sienten crueles solo para las personas que se beneficiaban de que no tuvieras ninguno? Realmente creí que el silencio les enseñaría algo. Me equivoqué. El siguiente movimiento no vino con rabia ni con disculpas. Vino como una suposición. El viernes por la mañana, mi teléfono se iluminó con una notificación familiar, cena de domingo, 5:30 de la tarde. No lleguen tarde. Sin signo de interrogación. Sin uno espero que puedan venir. Sin reconocer nada de lo que había pasado. Solo una expectativa. Me quedé mirando la pantalla más tiempo del que debí. Esta vez, mi estómago no se revolvió. ¿Se endureció? No fuimos. No enviamos mensajes. No llamamos. Simplemente, no aparecimos. Ese domingo, Emma se sentó en la alfombra de la sala a colorear unicornios, mientras Mark arreglaba una bisagra floja en la puerta de su cuarto. Ruidos ordinarios. Ruidos seguros. Recuerdo haber pensado, así es como se siente elegir la paz. A las 6:43 de la tarde, mi teléfono vibró. Era Lauren. Estoy afuera. Sin preguntas, sin aviso. Cuando abrí la puerta, ella pasó de largo, como si fuera la dueña del lugar. Tenía los ojos rojos. No de llorar, sino por el estrés. Ese tipo de estrés que hace que la gente diga cosas que no debería. No entiendes lo que has empezado, dijo de inmediato. ¿Empezado? Crucé los brazos. ¿Quieres explicar eso? Se hundió en el sofá, frotándose las sienes como si tuviera migraña. Papá está hablando del testamento. Ahí estaba. Sin remordimientos, sin reflexión. Dinero. Continuó rápido, antes de que yo pudiera responder. Dice que, si lo estás sacando de la vida de Emma, entonces él necesita reconsiderar ciertos compromisos. Fondos para la universidad, vacaciones, apoyo económico. Me reí. No planeaba hacerlo. Simplemente salió, amargo. ¿Está amenazando a mi hija con la pobreza? Lauren se estremeció. Está emocional. Él estaba calculando. En mi familia, el dinero siempre había sido el sustituto del amor. La ayuda venía con opiniones. Los regalos venían con expectativas. ¿Y las herencias? Esas eran la correa definitiva. Mark entró a mitad de su explicación, escuchó en silencio y luego hizo una pregunta. ¿Cree él que todavía aceptamos su dinero? Lauren se quedó helada. Eso me lo dijo todo. Verán, mi papá había construido su autoridad sobre una suposición obsoleta. Años atrás, cuando Emma llegó por primera vez a nosotros, habíamos dejado de aceptar ayuda financiera, en silencio. Nada de dinero por si acaso, nada de cheques de emergencia. Queríamos líneas limpias. Mi papá nunca se dio cuenta, porque el control solo importa cuando crees que se está usando. Esa noche, después de que Lauren se fuera indignada, Mark y yo nos sentamos a la mesa de la cocina, mucho después de que Emma se durmiera. ¿Y si de verdad te deshereda? Pregunté. Mark no dudó. Entonces nada cambia. Luego dijo algo que yo no esperaba, pero que necesitaba escuchar. Si el dinero es la única forma que él conoce para ser importante, entonces quitárselo es el único límite que realmente sentirá. Así que, a la mañana siguiente, envié un mensaje, calmado, educado, sin emociones, el tipo de mensaje que más aterroriza a las personas controladoras. Para que quede claro, Emma no recibirá dinero, ni regalos, ni apoyo financiero futuro de tu parte. Ni ahora, ni más adelante. De esa forma, no hay nada que puedas amenazar con quitar. Lo envié y puse el teléfono boca abajo. 10 minutos después, sonó. Papá. No respondí. Una hora más tarde, el chat grupal de la familia explotó. Mi mamá, ¿por qué nos están haciendo esto? Lauren, están arruinando todo sin ninguna razón. Una tía intervino con un emoji de pulgar hacia abajo, lo cual, por alguna razón, me hizo reír de nuevo. Luego, mi papá finalmente escribió, ¿de verdad estás dispuesta a tirar tu herencia por un malentendido? Esa frase me dijo más que cualquier otra cosa. Para él, Emma era negociable. Para él, el amor tenía un precio.
Para él, la obediencia valía más que la conexión. Escribí una respuesta, solo una. No estoy tirando nada. Estoy eligiendo a mi hija. El chat se quedó en silencio. Fue entonces cuando empezaron las llamadas. Fue entonces cuando el tono cambió, porque, de repente, él era el que estaba siendo cortado. No del dinero, sino del acceso, de la influencia, del papel que asumió que siempre tendría. En la siguiente parte, les contaré qué pasó cuando mi papá se dio cuenta de que el poder financiero no funcionaba, y por qué apareció sin avisar, no enojado, sino asustado. Y díganme, cuando alguien solo te valora cuando puede controlarte, ¿perder a esa persona es realmente una pérdida? No esperaba que viniera a mi casa. No después de los mensajes, no después del silencio, y definitivamente no después de que se diera cuenta de que el dinero no nos asustaba. Era un martes por la tarde, el tipo de día tranquilo que solía ponerme ansiosa, pero que ahora se sentía como algo ganado. Emma estaba en la escuela. Mark fue al trabajo. Yo estaba doblando la ropa y escuchando el zumbido de la secadora, sin pensar en absolutamente nada. Entonces, el timbre sonó. 1, 2, 3 veces. No fue educado. No fue paciente. Supe que era él antes de verificar. Mi papá estaba en el porche, sin chaqueta, con las manos metidas en los bolsillos y los hombros tensos. Se veía más pequeño. No indefenso, solo inseguro, como un hombre que se presenta sin sus herramientas habituales y no sabe qué hacer con las manos. No abrí la puerta de inmediato. Me quedé allí más tiempo del necesario, simplemente respirando, dándome cuenta de algo importante. Él me estaba esperando a mí. Cuando finalmente abrí la puerta, no lo invité a pasar. ¿Qué quieres?, pregunté. Sin saludo, sin cortesías. Tragó saliva. Solo eso me sorprendió. Tenemos que hablar, dijo. Todavía usando el tenemos. Todavía evitando hacerse responsable. Ya dije todo lo que tenía que decir, respondí con calma. Asintió demasiado rápido. Lo sé. Yo solo. No pensé que hablaras en serio. No hubo un me equivoqué. No hubo un lo siento. Solo sorpresa. Intentó dar un paso adelante. No me moví ni un centímetro. Sus ojos pasaron por encima de mí, escaneando la casa. Buscando a Emma, por instinto. No está en casa, dije. Eso dolió más que cualquier otra cosa que hubiera dicho hasta el momento. Su mandíbula se tensó. No tenías que convertir esto en un problema de dinero, dijo, con la irritación asomando en su voz. Casi me río, pero no lo hice. Tú hiciste eso, le dije. Lo hiciste cuando decidiste que el amor venía con condiciones. Eso no es lo que quise decir, espetó, y luego suavizó el tono de inmediato. Las familias ayudan a las familias. Incliné la cabeza. Solo a las que tú apruebas. Eso lo detuvo. Lo detuvo de verdad. Por primera vez, lo vi. ¿Miedo? No rabia. No orgullo. ¿Miedo? Ese tipo de miedo que aparece cuando alguien se da cuenta de que las reglas del juego cambiaron, y nadie le pidió permiso. Nos estás castigando, dijo en voz baja. No, respondí. Estoy eligiendo a mi hija. Se pasó una mano por la cara, viéndose de repente más viejo de lo que jamás lo había visto. Estás destrozando a esta familia. Esa vieja frase. La que solía funcionar. Tomé aire, de forma lenta y pausada. Tú hiciste eso, le dije, cuando decidiste que Emma no pertenecía completamente. Abrió la boca, la cerró, y finalmente dijo algo cercano a la verdad. No sé cómo arreglar esto. No fue una disculpa, pero fue honesto. Empiezas por entender esto, le dije. No tienes acceso automático a mi hija. Ni por biología, ni por dinero. Te lo tienes que ganar. ¿Y si no puedo?, preguntó. Entonces tendrás que vivir con eso. Esa fue la primera vez que me miró con miedo. Se fue en silencio. Sin gritos, sin portazos, sin amenazas. Solo eso me dijo que todo había cambiado. Más tarde esa noche, mi mamá llamó, llorando, diciendo que solo quería que las cosas volvieran a ser normales. Le dije que normal significaba seguro. No supo qué responder a eso. Lauren me escribió, papá lo está pasando muy mal. Me quedé mirando la pantalla mucho tiempo antes de responderle, Emma también. Esa noche, Mark me preguntó si me sentía culpable. Lo pensé. Lo pensé de verdad. No, dije. Me siento firme. Porque, por primera vez en mi vida, mi papá no era el que decidía las reglas. No estaba moviendo los hilos. No estaba controlando el resultado. Era solo un hombre enfrentando consecuencias. ¿Y la parte más aterradora para él? Todavía no sabía si sería perdonado.
In the final part, I tell you what happened weeks later when my dad did something none of us expected, and how this story ended not with revenge, but with a choice that changed our family forever. So tell me, do people change because they're sorry, or because they're afraid of losing what they can no longer control? No supe nada de mi papá por 3 semanas. Esta vez, el silencio no se sintió pesado. Se sintió como algo necesario. Sin llamada sorpresa. Sin mensajes llenos de culpa. Sin recados a través de mi mamá o de Lauren. Solo espacio. Emma dejó de preguntar por ellos después de la primera semana. Volvió a ser una niña de 8 años, dramática con la hora de dormir, obsesionada con los panqueques, profundamente ofendida si alguien tocaba su oso de peluche sin permiso. La observé de cerca, esperando que pasara algo malo. Pero no pasó. Un viernes por la tarde, Mark llegó a casa con un sobre. Era sencillo, de color crema, sin remitente, pero reconocí la caligrafía de inmediato. Era de mi papá. Se me revolvió el estómago, no de miedo, sino de curiosidad. Me senté a la mesa de la cocina y lo abrí despacio, como si ir rápido pudiera romper algo frágil. Estaba escrito a mano. 3 páginas. Limpias. Cuidadosas. La primera frase me dejó helada, me equivoqué. No decía siento que lo hayas malentendido. No decía no fue mi intención. Decía me equivoqué. Escribió sobre cómo fue criado. Sobre cómo el pertenecer se medía por la sangre y la obediencia, no por el afecto. Sobre cómo el dinero siempre había sido el lenguaje de la autoridad en su mundo. Como nunca había cuestionado ese sistema, simplemente lo heredó y lo impuso. Luego vino la parte que más importaba, me di cuenta de que tenía más miedo de perder el control, que de perder a mi nieta. Y cuando vi eso escrito, no me gustó la persona en la que me había convertido. Leí esa frase 3 veces. Al final, no había exigencias, ni presión, ni fechas límite. Solo esto, si se me permite intentarlo de nuevo, lo haré bajo tus condiciones. Si no es así, lo respetaré. Lloré. No porque eso arreglara todo, sino porque, por primera vez, él no estaba intentando ganar. Una semana después, nos vimos en un parque. Terreno neutral, aire fresco, una salida por si alguien la necesitaba. Emma jugaba en los columpios mientras Mark se quedaba a mi lado. Mi papá llegó temprano y se quedó cerca de una banca, con las manos juntas detrás de la espalda, como si no confiara en sí mismo para no moverse de forma equivocada. No corrió hacia ella. No gritó su nombre de forma dramática. Esperó. Cuando Emma pasó corriendo cerca de él, dijo suavemente, hola, pequeña. Ella se detuvo y lo miró de verdad. Lastimaste mis sentimientos, dijo de forma simple, sin rabia y sin lágrimas. Él asintió. Lo sé, y lo siento mucho. Sin excusas. Sin explicaciones. Ella lo pensó por un momento y luego dijo, está bien, pero no vuelvas a decir cosas así. No lo haré, respondió él. Nunca. Luego ella corrió de vuelta a los columpios, como si la conversación hubiera terminado. Y así fue. Más tarde, mi papá me preguntó si podía caminar conmigo. Solo nosotros 2. Cambié el testamento, dijo en voz baja. Todos son iguales. Emma incluida. No porque tú lo pidieras, sino porque yo necesitaba arreglar lo que rompí. Le dije que no se trataba del dinero. Lo sé, dijo él. Por eso, esta vez, no es una herramienta de presión. No somos mágicamente perfectos ahora. Somos cuidadosos. Hablamos más. Corregimos las cosas de inmediato. Mi papá escucha más de lo que habla. Y cuando se equivoca, lo admite. ¿Yo? Aprendí que los límites no destruyen a las familias. El silencio sí lo hace. Emma aprendió que el pertenecer no es algo por lo que debas suplicar. Y mi papá aprendió que el amor sin condiciones no es debilidad, es la única clase de amor que dura. Así que, aquí estamos, seguimos siendo una familia, solo que una mejor que antes. Y les haré una última pregunta. Sean honestos. ¿Creen que las personas cambian porque tienen miedo de perderlo todo, o porque finalmente deciden que hay algo que importa mucho más que el control?